Oikodome es una palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce al español como edificación. Esa es la palabra con la que hemos identificado nuestro espacio de estudio bíblico y devocional. Cada semana, los miércoles a las 7 de la noche, en nuestro canal de YouTube. Acompáñanos para que estudiemos la Biblia y la podamos entender cada día mejor. Por estos días, el sábado exactamente, se conmemoró el Día de la Lengua Española, el 23 de abril. Y la pregunta debería ser, ¿quién debe ser felicitado? ¿A quién podemos decirle feliz día del idioma? Feliz día de la lengua. Tendríamos que preguntarnos qué tan buen uso hacemos de nuestra lengua para poder decir felicitaciones. Es el día del idioma, es el día de la lengua. Creo que el libro de los Proverbios nos podría dar unos principios, unas bases para poder identificar, para poder medir qué tan bien utilizamos nuestra lengua. Y quiero invitarles para que meditemos en el capítulo 10 de Proverbios. Es una colección de dichos, de refranes, de diferentes temas seguramente, y no vamos a leer todos los versículos, pero quiero destacar aquellos versículos que hacen referencia al uso de nuestros labios, de nuestra forma de hablar. Y de acuerdo a eso, quiero invitarles a que encontremos allí algunos principios, algunas instrucciones para el uso de la lengua. Y vamos a llamarlo así, instrucciones para el uso de la lengua. Y vamos a utilizar 7 instrucciones. Vamos a aprovechar que la semana tiene 7 días para que recordemos estas 7 instrucciones y usted pueda diariamente, de lunes a domingo, de pronto recordar una de estas instrucciones, y en la medida en que usted memorice, recuerde, repita diariamente cuáles son las instrucciones para el buen manejo de la lengua según el libro de los Proverbios, llegará el momento en que usted podrá sentirse satisfecho y el día del idioma decir feliz día para mí. Así que les invito para que leamos algunos versículos del capítulo 10 de Proverbios, y de cada refrán que vamos a ver aquí, de cada dicho, de cada proverbio, vamos a sacar una instrucción. En primer lugar, vamos a tener 3 instrucciones que son a nivel de prohibición. Les invito para que empecemos por el versículo 11. Proverbios 10:11 dice así: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Este primer proverbio nos muestra un contraste entre la justicia y la impiedad. Habla de lo que es la forma de hablar del justo y lo que es la forma de hablar del impío. Y el contraste está entre producir vida con lo que hablamos o generar violencia. Y creo que es algo muy pertinente para nuestro contexto, para nuestra sociedad, porque diariamente en cualquier lugar donde nos encontremos, constantemente estamos viendo el uso que se hace de la lengua de una manera violenta. En cualquier círculo y en estas épocas preelectorales con mayor razón, es muy común encontrar el uso que damos a la lengua de una manera agresiva. Además, también lo podemos ver en el círculo del hogar, tal vez el lugar donde menos barreras hay, donde más abuso de confianza hay para usar la lengua de una manera agresiva, es precisamente en la casa, bajo el techo de la casa, cosa que resulta paradójica, debiendo ser el hogar el lugar donde mejor expresamos nuestro amor, nuestro afecto, nuestro cariño hacia las personas. A veces es allí donde precisamente agredimos más. Y este primer proverbio nos muestra que
tú puedes con tu lengua producir vida y llamarlo entonces, como dice aquí, un manantial de vida. Un manantial es un lugar donde fluye agua, pero aquí dice manantial de vida, es decir, que tu lengua constantemente está produciendo, está dando vida. Es algo, un manantial al que la gente se puede acercar para beber de ese manantial. Entonces tendríamos que preguntarnos qué tanto manantial de vida es nuestra lengua, porque el contraste o el lado contrario es la violencia, la agresividad, el usar la lengua para estar agrediendo y insultando, destruyendo a las demás personas. Entonces de este primer versículo podríamos sacar una primera, digámoslo así, prohibición, un primer principio a manera de prohibición, que sería este: no use su lengua para agredir. Si no se puede grabar el versículo completo, que sería lo mejor, grábese este principio, este imperativo, esta prohibición. No use su lengua para agredir. Si nosotros constantemente estamos pensando en la forma como usamos nuestra lengua y cómo podemos evitar agredir, destruir a los demás, seguramente que vamos a convertir nuestra lengua en una fuente de vida, en un manantial de vida, como nos lo dice este proverbio. Así que el primer principio o prohibición es: no use su lengua para agredir. En segundo lugar, encontramos que sigue hablando acerca de la lengua en el versículo 18. Versículo 18 dice así: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Este versículo me llamó mucho la atención al leer todos estos proverbios, porque es uno de los pocos donde no hay un contraste entre lo bueno y lo malo, sino que todo es malo. En el versículo 18 todo el paralelismo hace referencia a algo negativo, porque dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos. Uno esperaría que en la segunda parte apareciera algo positivo, pero no, dice: y el que propaga calumnia es necio. Así que este versículo este proverbio, este refrán, nos está hablando solamente de una forma negativa de usar nuestros labios. Y en primer lugar es a través de mentir, especialmente ocultando, como dice aquí, el odio. Esta expresión, el que encubre el odio, no está exhortando o llamando la atención a que el odio es para estarlo divulgando. Lo que está haciendo referencia es que muchas veces cuando odiamos a alguien, somos hipócritas, somos a veces aduladores, somos a veces, y nosotros usamos algunos términos muy coloquiales cuando hablamos, por ejemplo, de personas que hablan muy bonito de frente, pero que dan la puñalada por detrás. Es decir, que muchas veces de frente pareciera que estuviéramos expresando palabras bonitas y a veces usamos palabras aduladoras. Pero a veces cuando no están las personas, entonces empezamos a hablar, como se dice vulgarmente, detrás de ellas, a hablar mal. Es decir, una cosa es lo que les decimos a ellas en la cara y otra cosa es lo que hablamos después cuando están otras personas. Eso es ocultar el odio, pero a través de utilizar palabras mentirosas, a través de lo que conocemos como la hipocresía. Decir mentiras, estar hablando mal de las personas, aunque en su cara les decimos cosas positivas. Y luego en la segunda parte dice: el que propaga calumnia. Propagar calumnia es precisamente andar hablando perversidades acerca de los demás. En este caso, cuando se habla de calumnia, se está hablando de cosas, es decir, de usar mentiras acerca de las personas. Cuando se empieza a regar un chisme, que muchas veces es el resultado de algún comentario que se hace, de alguna versión que hemos escuchado acerca de alguien, y sin importarnos el daño que hacemos, muchas veces propagamos, muchas veces repetimos eso que hemos escuchado de alguien,
destruyendo su fama y muchas veces sin constatar de que sea una versión verdadera. Así que llegamos a destruir a las personas y eso es lo que se conoce como calumnia. Pero según este proverbio, esa actitud calumniosa es una actitud propia del necio. Dice, el que propaga calumnia es necio. Así que no debemos obrar como necios propagando calumnias acerca de las personas y estando hablándoles bonito de frente y hablando perversidades o mentiras y hablando, mostrando después odio cuando la persona no está presente. Ese es un mal uso de la lengua. Y en este caso podríamos entonces establecer un principio más, y es este: no use la lengua para difamar. No use su lengua para difamar, para destruir a los demás. Y cuando digo difamar, no solamente estoy haciendo referencia entonces a las calumnias, sino también a destruir la fama a alguien, aunque sea supuestamente con verdades, estar destruyendo la fama de alguien. No use su lengua para difamar, ni con verdades ni con mentiras, porque cuando lo haces con mentiras, eso se llama calumnia. Cuando lo haces con verdades, eso se llama odiar. Es decir, estar hablando mal de las personas con el propósito de destruirles su honra o su fama. No use su lengua para difamar. En tercer lugar, el versículo 19 dice lo siguiente: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Estos proverbios todos vale la pena repetirlos y ojalá memorizarlos. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Aquí nos está planteando un principio, digamos que es muy fácil de identificar, de discernir solamente leyendo, porque simplemente está hablando de hablar mucho o de refrenar nuestros labios. Y hay un peligro, un problema que se plantea aquí, y es el pecado que está al acecho cuando se habla demasiado. Cuando se habla demasiado es como un río turbulento que arrastra y que no se puede frenar. No sé si usted ha intentado a veces en algún momento refrenar una corriente de agua, retenerla. Nuestras lenguas a veces se convierten en una corriente turbulenta que no la puede refrenar nadie. Incluso este proverbio es muy paralelo con lo que encontramos en la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, cuando nos habla de refrenar la lengua, y dice que el hombre que es capaz de refrenar sus labios, de no pecar con sus labios, es un hombre perfecto, es una persona perfecta. Así que este es un principio que también nos lleva a una prohibición más, que es esta, muy sencilla: no hable demasiado. Así de sencillo. No hable demasiado. Hablar demasiado nos puede conducir a pecar, a errar con nuestros labios. Así que hasta aquí hemos manejado 3 prohibiciones que usted debe tener bien claras, que si las obedece, puede estar haciendo buen uso de su lengua y decir feliz día del idioma. Número 1, no use su lengua para agredir. Número 2, no use su lengua para difamar. Y número 3, no hable demasiado. Así de sencillo. Pero vamos a mirar lo que nos dice ahora el versículo 20, que hay aquí un giro en estos 7 principios. Versículo 20 dice así: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Repito, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Esta es una expresión que debe llevarnos a meditar mucho acerca de la forma como nosotros hablamos, porque está hablando sencillamente de riqueza. Plata escogida es una expresión de riqueza, valor, de valía de la lengua. Es decir, tu lengua es valiosa cuando eres justo al usarla.
La lengua del justo, el que usa bien sus labios, el que sabe medir sus palabras, el que no habla demasiado, el que no usa su lengua para agredir, el que no usa su lengua para difamar, es una persona justa y entonces su lengua es muy valiosa. De tal forma que esa persona debe recibir una felicitación el día del idioma. Feliz día del idioma para esa persona. Pero de aquí entonces quiero mencionar un principio en el medio de estos 7 principios que lo podemos expresar de la siguiente manera. Procure que sus palabras sean valiosas. A veces nosotros hablamos de una manera tal que pareciera que nuestras palabras fueran basura, en el sentido de que no nos importa que se pierdan, es decir, que podemos hablar cualquier cosa y que caiga donde caiga porque es como si fuera cosas desechables. Este proverbio nos hace reflexionar sobre cómo hacer que nuestras palabras, cada palabra que hablemos, se convierta en algo valioso. Y cuando algo es valioso, si usted, por ejemplo, sea que tenga mucha abundancia de dinero o no, se da cuenta que el dinero es algo que uno no va a andar botando así por donde quiera que va caminando, sino que uno mide cada billete que gasta, cada moneda que gasta. Los que somos muy estrictos en la manera de manejar el dinero para evitar problemas, estamos siempre contabilizando cuánto cuestan las cosas y cómo usamos cada peso que tenemos. Eso deberíamos hacer con nuestra forma de hablar, que cada palabra que hablemos la midamos de tal forma que no se desperdicie nada, que las consideremos tan valiosas que las sepamos medir. Y eso lo vamos a lograr cuando cumplimos con este principio. Procure que sus palabras sean valiosas. Cuando usted procura que sus palabras sean valiosas, pues va a evitar las 3 cosas que hemos mencionado anteriormente. Es decir, que no va a agredir, no va a difamar y no va a hablar demasiado, porque sus palabras son valiosas. Sin embargo, hay otros 3 elementos que están incluidos en procurar que nuestras palabras sean valiosas. Así que vamos a mirar 3 más que tienen que ver ahora ya no con prohibición, sino ahora sí con algo positivo, es decir, algo que usted debe hacer. Hemos visto 3 cosas que no debemos hacer y procurar que nuestras palabras sean valiosas. Ahora vamos a mirar 3 cosas que sí debemos hacer con nuestras palabras para que podamos hacer buen uso de nuestra lengua y que tengan valor. La primera la encontramos, y en este caso vamos a hablar de entonces el quinto elemento o el quinto principio, lo encontramos en el versículo 21. Versículo 21 dice así: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Los labios del justo apacientan a muchos. Este término apacentar, que es propio del cuidado de los rebaños, de llevarlos a pastos verdes para que sean alimentadas las ovejas, es una forma de referirse a cómo nosotros podemos cuidar, consolar, edificar, bendecir a otros con nuestra forma de hablar. Apacentar a muchos, que es lo que dice aquí, es lo que sucede con los labios del justo. Si usted es una persona justa, si usted es una persona temerosa de Dios, si usted es una persona sabia, va a procurar siempre producir consuelo. De esta forma podemos entonces afirmar este quinto principio, que es: hable para consolar. Tenga muy presente eso. Hable para consolar. Que sus palabras siempre consuelen. No que sean palabras que estén hiriendo, que estén fastidiando. No evite la cantaleta, que a veces produce tanto. La cantaleta está relacionada con hablar precisamente demasiado, ¿no? Pero sobre todo hablar demasiado para estar presionando, acosando, molestando a una persona. Nuestras palabras deben ser consoladoras, que apacienten a muchos. Cuando logramos hacer esto, estamos procurando que nuestras palabras sean valiosas. Cuando sus palabras consuelan, esas personas que son consoladas con sus palabras valoran que usted hable.
Así que van a buscarlo a usted. Y como usted mide bien sus palabras, no habla demasiado, sus palabras van a ser supremamente costosas, valiosas y buscadas por los demás, empezando por los de su casa, que se gocen al escucharle a usted hablar porque son palabras de consuelo siempre. En sexto lugar, versículo 31, dice, la boca del justo producirá sabiduría. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Aquí hay una advertencia, un peligro, una amenaza, si podemos decirlo así, y es que la boca o la lengua perversa, la boca, los labios que se usan para hablar perversidades y para destruir y para calumniar y para difamar y para agredir, dice aquí que será cortada. Por supuesto, es una forma figurada, no es que le vayan a echar tijera a su lengua, sino que no tendrá memoria. Incluso hay otros proverbios aquí en este capítulo 10 que no propiamente hablan de la lengua, pero que hablan de cómo los días del necio van a ser acortados, los días del impío van a ser reducidos, y que no va a haber memoria de ellos. ¿Por qué? Por su injusticia, por su impiedad y por la perversidad de labios. Pero en cambio, la boca del justo producirá sabiduría. Tendrá efecto en la producción de sabiduría. Por eso vamos a mencionar aquí este sexto principio para el buen uso de la lengua. Hable productivamente. Hable productivamente. Si usted le quiere dar valor a sus palabras, noten que aquí hemos encontrado cosas muy importantes. Una es hablar poco, porque si son valiosas hay que tratar de no regarlas por ahí. Pero en segundo lugar, que produzcan algo, que produzcan sabiduría, que tengan un efecto edificante. No solamente que consuelen, como lo decíamos en el principio anterior, sino también que enseñen, que sus palabras sean pedagógicas, que den algún tipo de enseñanza a los demás, que produzcan sabiduría, como dice este versículo. Así que hable productivamente. Y en séptimo lugar, en este caso, en tercer lugar de estos tres principios finales, el versículo 31 dice algo. Digamos que termina con esto el capítulo 10, con el versículo 32, cuando dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Escuche bien, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Aquí está cerrando estos principios con algo que podría ser un poco menos sofisticado, porque no está hablando de consolar o de dar sabiduría, sino sencillamente de agradar. Sencillamente que los que escuchan se sientan cómodos cuando lo escucha usted hablar. Que usted pueda producir en las personas esa satisfacción, ese agrado, esa tranquilidad cuando le escucha a usted hablar. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Aquí hay que tener en cuenta y tener cuidado con equivocarnos con lo que estamos diciendo. Porque hay veces que confundimos agradar con congraciarnos con el pecado, con la maldad, con de pronto decir lo que la gente quiere escuchar para agradarle, así sean mentiras o así sean cosas perversas. Ojo, es agradar, pero agradar porque sabemos hablar y porque hablamos con la verdad. Hay dos errores que a veces se cometen. Por tratar de agradar, ser hipócritas o decir cosas que simplemente llamen la atención a las personas, pero que no son verdad. El otro extremo es que por decir la verdad seamos hirientes. Entonces hay personas que dicen que porque lo que dicen es verdad, entonces lo pueden decir de manera agresiva y destructiva. No, ya vimos en el primer principio que no debemos agredir. Así que debemos usar la verdad, no agredir,
pero hablarla y decirla de una forma agradable, de manera que tenga efecto esa verdad, porque la verdad no es un fin en sí misma, no es decir la verdad porque la dije y quedar contento porque dije la verdad. La verdad tiene como propósito edificar, consolar, bendecir, producir sabiduría. Así que cuando nosotros logramos decir la verdad agradablemente, tenemos el efecto correcto. Así que mis hermanos, tienen allí 7 principios y como les decía, les invito para que te memorice uno cada día y repita el proverbio que está allí detrás. No use su lengua para agredir, no use su lengua para difamar, no hable demasiado. Procure que sus palabras sean valiosas. Hable para consolar. Hable productivamente y hable agradablemente. Si usted cumple con esos 7 principios, entonces puede sentirse felicitado en el Día del Idioma. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos, un beso y feliz Día del Idioma. En mi mayor dolor al ser mis ojos hacia ti, con brazos abiertos